manera, estimada docente, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los problemas ambientales y cuáles vendrían a ser sus soluciones respectivas para ellos. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con datos muy importantes que hoy en día se presencian, como ser los datos de Eurostat del año 2014, mismos que señalan que hoy en día, en el siglo XXI, los problemas ambientales han ido aumentando en gran valor, ya que en las gestiones 2011, 2012 y 2013 se tenían rangos que eran altos de contaminación ambiental, pero hoy en día, ya entrando al año 2022, según esta base de datos muy confiables de Eurostat, verdaderamente señalan que a partir ya del 2019 los problemas han ido aumentando y se han ido volviendo problemas muy sustanciales para la vida diaria. Es por eso que hoy en día hablaremos un poco acerca de los problemas ambientales que yo he identificado en relación con los factores de ineficacia normativa y también señalando cuáles vendrían a ser sus soluciones. Evidentemente, uno de los factores que yo he podido encontrar que son sustanciales justamente es y son los incendios forestales, porque siguiendo lo que viene a ser el Decreto Supremo 3973, en vez de impedir lo que son los chaqueos hoy en día, en la gestión 2019 y para adelante, esto se ha ido regularizando. Justamente en la presidencia de Evo Morales, con el decreto 3973, se han ido legalizando dichas normas, se han legalizado dichos aspectos, más aún que combatirlas. Es por ello que justamente el factor de ineficacia que puedo encontrar para este es la ineficacia normativa. ¿Y por qué normativa? Porque sabemos nosotros que ante un hecho existe una consecuencia jurídica. Ahora bien, si vemos que existen quemas, talas y demás que de una u otra manera generan lo que vienen a ser los incendios forestales, tal como lo señala Redder Forest, que en Estados Unidos es una fundación muy importante que nos habla acerca del medio ambiente, que nos señala justamente que todo lo que viene a ser este factor de ineficacia normativa es sustancial. ¿Por qué? Cuando hay un problema, un hecho, debe existir un efecto, una consecuencia a ello. Y si se ve que hay quemas en Bolivia, si se ven que hay talas, problemas tan grandes, lo que se debe hacer es dar una consecuencia a ello. ¿A qué me refiero? Poner normativas que den sanciones, pero como tal lo señalaba anteriormente con el decreto supremo de la presidencia Evo Morales, más aún de querer dar una sanción a estas conductas, lo que se hace es legalizarlas, crear una normativa que esté vigente para que se pueda seguir realizando estos aspectos. Sabemos que sí, de una u otra manera se regulan de qué tanto o qué áreas se pueden talar, pero esto no es eficiente, porque esto genera que ahora nosotros podamos ver justamente que existan grandes problemas ambientales que no son coherentes y que no deberían seguir progresando. Es por ello que algo muy importante de uno de los problemas que también pude identificar es el cambio climático, ya que nosotros sabemos que existe un acuerdo de París que están 186 países. En esos 186 países se encuentra el país de Bolivia y todos están comprometidos a no pasar más de los 2 grados del cambio climático. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? No existe aquella conciencia de precautelar el medio ambiente, ya que debería lograrse aplicar más políticas, medidas de seguridad, más instrumentos que puedan verdaderamente ver la eficacia y que se cumpla incluso estos acuerdos al cual nosotros estamos adheridos. Es por ello que el factor de ineficacia que yo he encontrado para se denomina justamente el factor de ineficacia de distonía axiológica. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos que hacernos una pregunta muy sustancial, ya que después de tantas noticias acerca del calentamiento global, el valor y la apreciación que le debemos dar a nuestra tierra está totalmente menguada. ¿Por qué? Si nosotros sabemos que existen varios problemas medioambientales y dentro de ellos lo que viene a ser el cambio climático, no estamos haciendo nada para querer combatir ello. ¿Por qué? No existe una apreciación, un valor a lo que viene a ser al medio ambiente que sea totalmente bueno, que sea valorable y que sea justo, porque no se le está dando aquel valor que se merece verdaderamente nuestro medio ambiente.
Es por ello que existe este gran maltrato de una u otra manera a una persona jurídica que también viene a ser el medio ambiente, porque también tiene derechos y garantías que la protegen. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que viene a ser justamente otro problema grande que hoy en día tenemos en Bolivia, que yo también lo tomo en cuenta, que es que en materia de ordenamiento territorial, el gobierno determina los usos de los suelos e incluso da a comunidades qué partes de suelos pueden utilizar, en qué lo van a utilizar y cómo lo pueden realizar. Y esto no está bien, porque de acuerdo con la ley 755, que ha sido promulgada en el año 2015, justamente en la presidencia de Evo Morales, esta situación no ha sido suficiente para apoyar a los municipios quienes tienen competencia directa, porque se les da a los municipios suelos directamente para que ellos puedan administrarlos, pero no lo administran de buena manera y ocasionan daños, y esto incluso trae lo que viene a ser justamente incendios, talas, deforestaciones, lo cual no está correcto, y por lo cual también nosotros debemos seguir luchando para que se pueda cambiar estos aspectos. Y justamente el factor que podemos aplicar a este problema sustancial es el factor de debilidad institucional de los órganos de aplicación, porque existe gran debilidad de todo lo que está realizando la institución. ¿Por qué? Porque si va a dar suelos, partes de suelos a determinados municipios, lo que está haciendo es dejar a manos libres lo que es el cuidado del medio ambiente. Y cuando a alguien se le da el cuidado de algo tan importante, muchas veces lo va a utilizar solamente para su enriquecimiento, lo cual estaría totalmente muy mal. Es por ello que el factor de ineficacia que se aplica justamente acá es aquella debilidad institucional que los órganos de aplicación tienen. No están aplicando verdaderamente técnicas, instrumentos que sean suficientes y que sean eficientes, porque vemos verdaderamente que los gobiernos municipales aplican lo que ellos desean con sus terrenos y demás, y no respetan los principios generales de cuidado ambiental, y es por ello que se debilita esa estructura normativa, y a razón de ello tenemos más contaminaciones, y eso hace que nuestro medio ambiente también se encuentre más dañado, lo cual es totalmente inaceptable, por lo que nosotros tenemos que luchar al respecto de estas características que vienen a ser contaminantes. Entonces ahora debemos ver lo que vienen a ser las normativas ambientales que se están incumpliendo, porque sabemos bien que existen varias normativas ambientales que se están incumpliendo, y el factor de ineficacia justamente principal entre todas estas es el factor de insuficiencia estructural, porque toda una normativa, todo el Estado de Bolivia está organizado por estructuras normativas, y todas esas normativas tienen que dar cumplimiento exacto a lo que viene a ser el cuidado del medio ambiente, y es por ello que incluso encontramos deficiencias en la ley justamente del medio ambiente, la 1333, o incluso más normativas como el Código Penal, que de una u otra manera quizás no están aplicando aquel principio de la realidad normativa, porque tenemos que ver qué problemas tenemos en Bolivia para poderlas aplicar eficientemente. Es por ello que en este código QR les dejo un enlace donde pueden ver qué problemas ambientales hoy en día tenemos en Bolivia y cómo podemos contrarrestar estos problemas, porque verdaderamente son problemas muy graves. Ahora bien, ¿cómo podemos arreglar, cómo podemos solucionar estos problemas? Evidentemente, si vemos en materia de ordenamiento territorial, el gobierno local determina los usos de los suelos. Creo yo que sería sustancial que no se le pueda dar a cada uno a título individual la organización de un suelo, porque de una u otra manera lo sobreexplotan y no tienen un cuidado acerca de ello. También con otro problema ambiental que viene a ser el cambio climático, se debe tomar más precauciones, más normativas que sean exigentes, porque si existe un antecedente jurídico de que hay un cambio climático, de que hay problemas, también debe haber una consecuencia. Si cada país no mantiene a 2 grados centígrados lo que viene a ser la temperatura del planeta, debería tener sanciones tan fuertes que de una u otra manera podamos combatir estos aspectos. Es por ello que otro problema que puedo acá mencionar y dar la solución son los incendios forestales. Teniendo en cuenta que existe el decreto 3973, creo que deberíamos reformar este decreto para que así podamos ampliar la visión más holística de lo que viene a ser de la ley del medio ambiente, ya que estos incendios forestales, incluso los chequeos están permitidos. Entonces creo yo que para combatir esos problemas debemos crear normativas y soluciones que den solución a estos aspectos y den sanciones que sean fehacientes y a la vez eficientes de todo el maltrato ambiental que estamos teniendo hoy en día.
Es por ello que las soluciones las podemos impartir desde un ámbito estructural superior hasta un ámbito más minucioso. En ese ámbito más pequeño estamos nosotros, porque tenemos que ver también que todo el medio ambiente no solamente abarca instituciones jurídicas, sino también abarca a nosotros mismos, quienes debemos tener conocimiento y también poder trabajar por el bien de nuestro ambiente. Empezar desde cosas muy pequeñas, dejar de contaminar, dejar de botar basura, ahorrar el agua, tener buenos cuidados, buenos hábitos, y con eso también estaremos ayudando con un granito de arena, que aunque fuese un granito de arena, es algo muy sustancial en nuestro país que puede hacer el cambio en el cuidado ambiental. Muchas gracias, estimada doctora, muchas gracias, estimados compañeros, y recordemos siempre cuidar el medio ambiente.